Antes de comenzar con los mensajes que quiero transmitirles, voy a contarles un poco acerca de The Nature Conservancy, TNC, la organización para la cual trabajo. TNC es la organización conservacionista más grande del mundo, cuya misión es conservar las tierras y aguas de las cuales depende la vida. Y esa misión es la que nos inspira a todos los que trabajamos ahí para levantarnos cada día. Estamos presentes en más de 70 países y territorios de todo el globo y de todos los continentes. Y en América Latina hemos estado durante 40 años ayudando a proteger millones de hectáreas de aguas, tierras y áreas marinas a través del fortalecimiento de socios, la tecnología, las finanzas de la conservación, los sistemas de áreas protegidas. Hemos colaborado con una variedad de actores demostrando que el desarrollo y la conservación se refuerzan mutuamente. ¿Y esto en qué nos toca a todos ustedes, que son inversionistas? Bueno, a pesar de las dificultades para medir el valor del capital natural, hay varios estudios que afirman su valor total potencial. Recientemente los investigadores han estimado que aproximadamente 44 billones de dólares del Producto Interno Bruto Mundial dependen de la naturaleza y de sus servicios ambientales. De otra parte, la ciencia sobre el clima ha determinado un valor de $600 por tonelada de dióxido de carbono capturada, lo cual implica un valor para los bosques en su papel de sumidero de carbono por más de 100 billones de dólares. Estamos hablando de bastante plata. Hasta un tercio de los productos farmacéuticos en uso hoy en día, además, se encontraron originalmente en la naturaleza y otras fuentes naturales o derivaron de sustancias que se encuentran naturalmente. La ciencia del cambio climático, que es mucho más avanzada que la ciencia de la pérdida de la biodiversidad, ha subestimado en gran medida la tasa y el impacto del calentamiento en la degradación de los ecosistemas, en parte debido al desafío de incorporar, por ejemplo, la aceleración del derretimiento de los glaciares o la liberación de metano debido al deshielo del permafrost. Las actividades humanas están provocando una pérdida global de biodiversidad y una extinción de especies sin precedentes. La conversión generalizada de tierras para infraestructura, agricultura y otros desarrollos y la sobreexplotación de los recursos naturales están siendo impulsadas por la priorización de los rendimientos a corto plazo. La mayoría de los sistemas globales de la Tierra se encuentran mucho más allá del rango estable en que surgió la civilización moderna. La humanidad ya ha superado 6 de los 9 límites planetarios, como se observa en el gráfico de la derecha del Stockholm Resilience Center. La disminución global de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos es una cuestión de desarrollo, de economía. Particularmente en los países de bajos ingresos, no nos podemos permitir el riesgo de un colapso de los servicios ambientales proporcionados por la naturaleza. Según algunos estudios como el de Paulson Institute y The Nature Conservancy, un colapso en los servicios ambientales como la polinización silvestre, el suministro de alimentos provenientes de la pesca marina y la madera de los bosques nativos, podría resultar en una disminución significativa del Producto Interno Bruto global, hasta 2 billones de dólares. Los impactos relativos son más pronunciados en los países de bajos ingresos y medianos bajos, donde las caídas del PIB en 2030 pueden ser hasta más del 10%. Como resultado, no se comprende bien el valor total o los costos de utilizar o destruir los sistemas naturales. A diferencia de otras formas de capital, el capital natural no se deprecia. El último informe de Naciones Unidas que mide el progreso hacia los objetivos de desarrollo sostenible, basado en metas seleccionadas, nos muestra que en términos de los objetivos de desarrollo que tienen que ver con el cambio climático y la conservación de la biodiversidad, estamos muy por debajo, si lo pueden ver aquí en el englobado. La degradación ambiental y el colapso de los ecosistemas realmente afecta muchísimo más y desproporcionadamente a la población vulnerable, pobre, mujeres y comunidades campesinas e indígenas. Existe una relación de dos vías entre pobreza y medio ambiente. La degradación ambiental afecta el nivel de vida de los habitantes de las zonas pobres al no poder disfrutar de los mismos servicios ambientales
que en aquellas zonas que están mejor conservadas. A su vez, la pobreza es un detonante del impacto sobre el ambiente, ya que las poblaciones empobrecidas depredan el ambiente en búsqueda de recursos para su supervivencia. De otra parte, las personas en situaciones de pobreza son más vulnerables y están más expuestas a desastres climáticos. Esto se debe a que en parte ellos poseen una menor capacidad para elegir dónde vivir y además la infraestructura donde viven es mucho más vulnerable a los huracanes y cambios climáticos. Según otros de los informes del Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático, aproximadamente el 10% de la población mundial vive en zonas costeras bajas, a tan solo 10 metros sobre el nivel del mar. La habitabilidad está en constante amenaza debido al incremento del nivel del mar. Por ejemplo, en lo que toca a América Latina, se prevé que El Salvador pierda entre el 10 y el 28% de su costa antes de que acabe el siglo. Todos sabemos la importancia de América Latina en términos de biodiversidad. Posee el 40% de todas las especies conocidas, así como un tercio de su agua dulce y un cuarto de los bosques. A pesar de las altas tasas de deforestación en América Latina, casi la mitad de la superficie terrestre todavía está cubierta por bosques, uno de los sumideros de carbono más importantes y más grandes del mundo. También es una región de importancia cultural e histórica, pues alrededor de 30 a 35% de sus bosques está manejado por indígenas. Además, Latinoamérica tiene un papel muy importante en la seguridad alimentaria global. América Latina actualmente suministra una cuarta parte de la producción agrícola y pesquera mundial. Pero América Latina también está en el ojo de las crisis convergentes del siglo XXI. Enfrenta crisis apremiantes e interconectadas. La naturaleza y las personas de nuestra región están pagando altos costos por seguir como vamos. El 70% del cambio del uso de la tierra en América Latina está impulsado por prácticas agrícolas y ganaderas convencionales, tanto a nivel industrial como de pequeños agricultores. Más de la mitad de la pérdida de bosques del mundo se produce en esta región. Muchos modelos muestran que la Amazonía, por ejemplo, ya está alcanzando el punto de no retorno. En toda la región somos testigos de una interacción de fallas del mercado, políticas débiles, incentivos perversos y mala gobernanza que generan tendencias sociales, económicas y ambientales que son completamente insostenibles. En este panorama es claro que las empresas tienen tanto un impacto como una dependencia de la naturaleza, pero los riesgos naturales a menudo están ocultos o subestimados en las cadenas de suministro. Sería beneficioso, yo creo, para las empresas proteger y restaurar la naturaleza para crear cadenas de suministro más resilientes y sostenibles. Yo diría que preservar y restaurar la naturaleza es un imperativo económico. Una nueva investigación de Standard & Poor's encuentra que el 85% de las empresas más grandes del mundo que componen el Standard & Poor's Global 1200 tienen una dependencia significativa de la naturaleza en sus operaciones directas. Este análisis también demuestra que el 46% de las empresas de este universo tienen al menos un activo ubicado en áreas claves para la biodiversidad o KBAs, que podría estar expuesto a riesgos reputacionales también. Todo esto nos habla de una necesidad de un llamado a la acción colectiva global. Existen un sinnúmero de esfuerzos y alianzas globales para hacer frente al deterioro ambiental y al cambio climático. Pero no nos digamos mentiras, estamos fallando. Para frenar y detener la pérdida global de biodiversidad, debemos repensar fundamentalmente nuestra relación con la naturaleza. La mía, la suya, la tuya, Rosemary. Nuestra relación con la naturaleza y transformar nuestros modelos económicos y sistemas de mercado. Las medidas políticas y económicas necesarias para lograrlo requieren una voluntad política considerable, un amplio apoyo público y una inversión sustancial también del sector privado y del sector financiero. Ahora es el momento de cooperar y actuar.
En general es imperativo un cambio fundamental en la forma en que los mercados y la economía en general valoran y protegen la naturaleza. Los países deben valorar plenamente el capital natural, reducir las prácticas nocivas que destruyen la biodiversidad y movilizar rápidamente cantidades sustanciales de capital para la conservación de la biodiversidad. Y realmente seguir haciendo lo mismo no nos va a llegar a ninguna parte. A lo largo de los años hemos realizado mejoras incrementales, proyecto a proyecto, pero en general las tendencias no son positivas. Seguir como de costumbre no será suficiente, es necesario abordar los sistemas subyacentes para diseñar los cambios que necesitamos. Fundamentalmente no podemos lograr la magnitud de los cambios necesarios realizando más proyectos y más programas. Necesitamos no solo abordar las causas subyacentes, sino también comprender mejor las interrelaciones entre ellos. De lo contrario, seguimos abordando los síntomas, pero los sistemas reales con su dinámica siguen siendo los mismos. Esto significa transformar los mercados y las cadenas de valor para recompensar las prácticas sostenibles y fomentar el crecimiento económico duradero e inclusivo. Me refiero, por ejemplo, a apoyar a las comunidades indígenas y campesinas, ayudándolos a asegurar sus tierras y derechos, apoyándolos en el ejercicio de su autoridad para administrar sus territorios. Está comprobado que ellos saben cómo administrar el territorio y conservar la biodiversidad. Significa también desarrollar mecanismos financieros innovadores que puedan combinarse con la filantropía internacional para lograr un cambio transformador. Ese es el enfoque que The Nature Conservancy ha hecho, por ejemplo, en Pará, en la Amazonía brasilera. La cobertura de la selva amazónica en el estado de Pará y la diversidad sociocultural de los pueblos indígenas, quilombolas, comunidades tradicionales y locales donde viven, hacen de este estado uno de los mayores productores y exportadores de productos de la sociobiodiversidad de Brasil. A diferencia de lo que vemos en otros productos básicos agrícolas, en los que la producción se lleva a cabo con base en el monocultivo, las cadenas de producción de sociobiodiversidad se caracterizan por una gran variedad de productos con más de 40 tipos de biomas específicos. Esto es posible gracias a la rica biodiversidad y diversidad social de las comunidades locales. Desde el año 2006, Pará, este estado en Brasil, es el primero entre los estados de la selva amazónica con las tasas más altas de deforestación, representando el 47% de la deforestación total del bioma en el 2020. El estado tiene una oportunidad de cambiar esto y romper la conversión ciclo y convertirse en un referente mundial. El concepto de bioeconomía incluye 3 principales pilares de desarrollo: el biotecnológico, biorecursos y bioecología. La biotecnología se centra en la importancia de investigación para impulsar la innovación de procesos de base biológica que puedan utilizarse en diferentes sectores económicos. Otro ejemplo del cual les quería hablar es el de Water for the Planet, o Agua para el Planeta, una colaboración entre The Nature Conservancy y PepsiCo para desarrollar el fortalecimiento y fortalecer los fondos de agua en 7 países de Latinoamérica. Un fondo de agua no es más que un acuerdo colectivo y de gobernanza para asegurar los recursos hídricos de una cuenca. Apoya economías productivas resilientes en agricultura, ganadería, industria y energía, desarrollo de asentamientos sostenibles, conservar y restaurar ríos y ecosistemas saludables, crear comunidades y paisajes resilientes que se puedan adaptar al cambio climático. Agua para el Planeta, a través de la inversión en acciones de conservación para proteger 8 zonas abastecedoras de agua en 8 ciudades de 7 países de América Latina, en Monterrey, Ciudad de México, Ciudad de Guatemala, Bogotá, Sao Paulo, Santo Domingo, Mar del Plata y Lima. Esto permitirá generar impactos positivos a largo plazo, ayudando a garantizar el agua y mejorar las condiciones de vida de las personas que se abastecen de estas cuencas. En este caso, una organización ambientalista como The Nature Conservancy y una super mega empresa como PepsiCo han encontrado un punto en común: el agua. Quisiera dejarles con un mensaje, y es que realmente nos enfrentamos a crisis entrelazadas: cambio climático, pérdida de biodiversidad, degradación de la tierra, seguridad alimentaria y desigualdad social.
Para resolver cualquiera de estas crisis necesitamos soluciones que las aborden a todas. Todas son interrelacionadas. A menos que nuestro objetivo sea cambiar sistemas complejos entre geografías y sectores, esencialmente continuaremos trabajando entre los marcos existentes. Necesitamos un cambio radical. La pandemia del COVID nos demostró cómo es la disrupción, pero es una crisis que realmente desperdiciamos. Ahora debemos evaluar lo que se necesita y trabajar juntos para lograrlo. No lo que es posible, sino lo que se necesita, lo que exigen las actuales crisis climáticas, de biodiversidad y de equidad que se intensifican. Por eso el llamado de Nature Conservancy y de organizaciones como la nuestra es hacer realidad lo imposible. Esto significa trabajar con grupos de partes interesadas y comunidades para identificar y abordar problemas y dinámicas interrelacionados. Esto significa colaborar con gobiernos, con sector privado, con el sector financiero. Significa transformar los mercados y las cadenas de valor para recompensar las prácticas insostenibles. Significa apoyar a los pueblos indígenas en sus derechos sobre la tierra y apoyarlos en el ejercicio de la autoridad para administrar sus territorios y negociar con otros. Muchísimas gracias.